Calcular la potencia que se disipa en cada resistencia por efecto Joule. Tenemos un circuito en el que tenemos una fuente de alimentación, una batería de 100 voltios y va a atravesar una asociación de resistencias que vemos aquí que son iguales 2 a 2 y que están dispuestas de forma mixta. Vamos a ver eso un poco más detenidamente a lo largo del problema. En primer lugar, hay que repasar qué era el efecto Joule. El efecto Joule nos dice que cuando la corriente de un circuito atraviesa un elemento de este circuito, por acción de la resistencia que opone ese elemento al paso de corriente, se disipa una parte de energía en forma de calor. La forma de medir esa porción de energía que se disipa sería esta que vemos aquí, la ley de Joule. La energía, que es energía térmica, por eso ponemos una Q mayúscula, como indicando que es el calor, será igual a la resistencia que atraviesa nuestra corriente por el valor de la corriente al cuadrado y por el tiempo durante el cual está esa corriente atravesándolo. Si tenemos en cuenta que lo que nos piden es la potencia se definía como el cociente entre la energía y el tiempo. De manera que, en nuestro caso, estamos hablando de energía térmica, por lo tanto vamos a poner como el calor partido por el tiempo, que lo podemos obtener de esta ecuación de aquí simplemente pasando el tiempo al primer miembro en el denominador. Así que nuestra potencia la podríamos escribir como el producto de la resistencia por la intensidad al cuadrado. Pero el valor de intensidad que tenemos ahora mismo aquí es un valor que es crítico porque no conocemos, no nos dice el enunciado cuánto vale esa intensidad. Así que esa intensidad tenemos que buscar la forma de calcularla. Y para ello lo vamos a hacer a partir de lo que conocemos como ley de Ohm. La ley de Ohm nos decía que la intensidad que circula por un circuito es igual al cociente entre la diferencia de potencial que provoca esa corriente partido por la resistencia que, podríamos decir, frena esa corriente. Así que, a partir de la ley de Ohm podremos calcular el valor de la intensidad que debemos poner en nuestra expresión de la potencia. Pero para poder calcular la ley de Ohm, digamos, poderla aplicar, tenemos que pararnos un poco en la asociación de resistencias que tenemos. Tenemos dos asociaciones de resistencia, vamos a llamar la asociación 1, que le llamaremos una resistencia equivalente 1, que está en paralelo. Después tenemos otra asociación de resistencia que llamaremos R equivalente 2, que es estas otras dos que también están en paralelo. Pero además, ambos cuadrados violetas están colocados, dispuestos en serie, por eso se dice una asociación mixta. De manera que la resistencia equivalente total del circuito sería la suma de las resistencias equivalentes que hemos llamado 1 y 2. La tendremos aquí. La resistencia total sería R equivalente 1 más R equivalente 2. ¿Por qué? Porque esta sería una asociación en serie y la resistencia equivalente era la suma de las resistencias. Para calcular la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2 debemos tener en cuenta que están dispuestas en paralelo. La forma de calcularla era, como vemos aquí, 1 partido por la resistencia equivalente 1 es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Como los valores son iguales, 200 para los dos casos, tendríamos que va a ser 2 partido por 200 ohmios. Y lo que nos interesa es R equivalente 1, no la inversa. Así que habría que dar la vuelta a esto y tendríamos que la resistencia equivalente de la primera asociación es 100 ohmios. Cuidado con esto. Podemos hacer lo mismo para la asociación 2, también en paralelo, y tendríamos algo completamente análogo. Aquí vamos a tener como valor 2 partido por 800 ohmios, que al darle la vuelta tendríamos que la resistencia equivalente para la asociación 2 es 400 ohmios. Por último, la asociación total, la resistencia equivalente total del circuito, que era la suma, como dijimos, de los dos, nos daría por lo tanto 500 ohmios. Ya tenemos cómo es la resistencia o cuál es la resistencia equivalente total del circuito. ¿Para qué la queremos? Pues para sustituirla a la ley de Ohm aquí en el denominador. Y tendríamos que la intensidad es igual a 100 voltios partido por 500 ohmios. De manera que, haciendo la operación, obtenemos que la intensidad de corriente es 0,2 amperios. Ya tenemos el valor de la corriente que atraviesa nuestro circuito. Pero recordemos que nos pedían la potencia para cada una de las resistencias. Y aquí debemos tener en cuenta algo muy importante. Si miramos nuestro circuito, veremos que, por ejemplo, la corriente viene y una vez que llega a este punto, ha de dividirse.
debe pasar una parte de la corriente por una resistencia y otra por la otra resistencia. Como las resistencias son iguales, va a pasar la misma corriente por una rama que por otra. Esto lo dibujamos aquí. Tendríamos 0,2 amperios que vienen y se dividen en 0,1 amperios para una de las resistencias y 0,1 amperio para la otra. Insisto, esto se produce porque las dos resistencias son iguales. Así que por cada resistencia solo va a pasar, y esto es importante, 0,1 amperio. Así que la potencia que se disipa en cada una de estas dos resistencias, en la resistencia que llamamos 1 y 2, la de 200 ohmios para entendernos, sería P1, que es igual que P2, el valor de la resistencia, vamos a llamarle por ejemplo la resistencia 1, que serían 200 ohmios, por el valor de la intensidad que pasa por ella y solo por ella. Así que, y por supuesto al cuadrado, sustituyendo tendríamos que serían, ¿verdad? En el caso de la segunda asociación de resistencia, lo mismo para P3 y P4, serían el valor de la resistencia, que serían los 800 ohmios, por el valor de la intensidad que atraviesa, que otra vez será 0,1, porque otra vez son iguales. Así que, sustituyendo, tendríamos 200 ohmios por 0,1 al cuadrado amperio al cuadrado, y el valor es 2 vatios, es decir, disipan 2 vatios cada una de las resistencias de 200 ohmios. Por otro lado tendríamos para las resistencias de 800 ohmios, pues 800 por 0,1 al cuadrado amperio al cuadrado, 8 vatios. 8 vatios cada una de las resistencias de 800 ohmios. Y basta una simple cosa. Si nosotros hacemos el producto de la intensidad del circuito por el valor de la diferencia de potencial, obtendríamos cuál es el valor de la potencia que se disipa, digamos, o que da ese circuito. Tendríamos 100 voltios por 0,2 amperios, nos va a dar que son 20 vatios. Si sumamos la potencia que se disipa en cada uno de los elementos en este ejercicio, tendríamos 2 y 2, 4 y 8 y 8, 16. Sumarían 20 vatios. Por lo tanto, podemos ver que nuestro problema es coherente.